Hola tutor, mi nombre es David San Bernal Bautista, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEAT de Soacha, tengo 22 años y estoy en el grupo 837 y en este video voy a hablar sobre el desarrollo del ejercicio 1 de la tarea de física, en donde este ejercicio se trata sobre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces para ello pues hay que usar un simulador. Entonces en el simulador lo voy a ajustar con los siguientes valores. En x sub 0 va a ser igual a 0, la velocidad inicial va a ser igual a 0,3 y la aceleración va a ser de 0,0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces luego le doy play a la animación y dejo que me arroje los datos. Después de tener los datos le doy a exportar y esto nos lo exportará en un documento de Excel. Y para la siguiente para la siguiente simulación, pues voy a darle una aceleración diferente de 0,0. Entonces le voy a poner de 5.3. Entonces vuelvo a repetir la animación y después de esto le doy a exportar los datos para tener dos documentos de Excel con diferentes datos. Y también le debo tomar una captura de pantalla a cada una de estas simulaciones para colocarlo en el documento. Entonces, enseguida de esto vamos a trabajar en el documento de Excel según los datos que nos dio el programa. Bueno, ya en nuestro documento de Excel encontramos los datos que nos arrojó el simulador. Entonces, después de esto, lo que voy a hacer es insertar una gráfica en donde se muestre la velocidad versus el tiempo, otra para la aceleración versus el tiempo, y la que voy a crear es sobre el espacio versus el tiempo. Entonces le voy a seleccionar datos, acá le damos agregar, entonces es S versus T, y en los valores de la serie voy a seleccionar los datos de acá, le doy a aceptar y acá en editar le pongo el tiempo, los valores del tiempo, y le doy a aceptar, acá aceptar. Y listo, ya nos crea la gráfica. Esa sería la gráfica para el espacio versus el tiempo. Entonces también hay que aplicarle las líneas de tendencia. Y en las líneas de tendencia le damos en más opciones. Ahí está lineal y le damos presentar ecuación en el gráfico. Y así quedaría elaborar nuestras gráficas. Entonces así también hice con los otros datos que a continuación los voy a mostrar. Este es el otro documento de Excel con los otros datos que nos arroja el simulador. Entonces, para estos también hice las respectivas gráficas de espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo. Entonces, después de eso, había que copiar estas tablas en el documento de Word y copiar estas gráficas también anexándolas junto al documento. Bueno, ya en el documento de Word lo que tengo que hacer es colocar las capturas de pantalla de los datos que me arrojó el simulador anteriormente. Acá están las tablas con los datos que el simulador me dio. Y estas serían las gráficas que hice en los documentos de Word para el espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, para cada uno de los dos casos diferentes. Entonces después lo que siguió fue hacer un análisis de los resultados obtenidos. Entonces, pues es evidente que para cada caso hubieron varias variaciones en los datos, y lo que se puede ver es que cuando la aceleración es de 0,0 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad se mantiene constante y es de 8,4 metros sobre segundo. Sin embargo, cuando esta aceleración es diferente de cero, la velocidad irá aumentando gradualmente con el tiempo. En cuanto a las gráficas, se ve una diferencia entre sí. También se ve diferencia entre el tiempo y la aceleración, ya que cuando no hay aceleración el tiempo es mayor, pero cuando hay aceleración el tiempo se reduce y se recorre una mayor distancia.
Entonces, para este punto también había que responder unas preguntas sobre cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento uniformemente acelerado. Estas fueron las respuestas. Entonces, sobre el movimiento, para la pregunta B es sobre el movimiento con aceleración constante. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, lo que está indicando es que el movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad es constante y no habría variación en su rapidez y dirección. Entonces, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En ambos casos, el área bajo la curva de la gráfica, tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el movimiento uniforme rectilíneo acelerado, representa la distancia recorrida. Pero para cada caso sus áreas son diferentes porque para el movimiento rectilíneo uniforme el área es igual a un rectángulo y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado el área es similar a la de un trapezoide o triángulo. Entonces para el paso 6 es las aplicaciones. Entonces hay que tomar las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y usar estas ecuaciones para calcular el movimiento, calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de 25 a 35 segundos, de 25 y 35 segundos. Bueno, para el paso 6, lo que tenía que hacer es, pues yo básicamente hice una tabla para poder comparar las ecuaciones de las líneas de tendencia con las ecuaciones de los movimientos. Entonces acá le di la solución para encontrar la velocidad pues que tienen cada uno de los movimientos, pues a los 25 y a los 35 segundos. Entonces para el movimiento uniforme rectilíneo, lo primero que tuve que hacer fue encontrar la distancia que recorrió a los 25 segundos. Entonces para el caso de los 25 segundos es 210 metros. Y para el caso de los 35 segundos fueron 294 metros. Luego de eso utilicé la ecuación de velocidad, que es igual a x sobre t, que esto me arrojó 8.4 metros sobre segundo al cuadrado, que fue la velocidad que tuve a los 25 segundos, y para el caso de los 35 segundos me dio una velocidad de 8,4 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo. Entonces ya para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta es la comparación de las ecuaciones y acá está la solución para los 25 segundos, que me arroja una velocidad de 140.9 metros sobre segundo, y para la velocidad para los 35 segundos es de 193.9 metros sobre segundo. Entonces ya para el paso final era grabar un video en donde explicar el paso a paso y la solución al ejercicio del primer punto. Entonces esta sería la explicación y gracias.